Es consultor independiente actualmente en proyectos de transformación digital del sector educativo. Ha trabajado muchísimos años en la comunicación como director de diferentes empresas y está preocupado por la transformación digital y las redes sociales. Sin más preámbulo, vamos a empezar con las palabras de Berta. Así que Berta, cuando quieras. Buenos días ante todo y muchísimas gracias a la organización del Congreso, Francisco Durán, por invitarnos a participar en este tipo de iniciativas. Son buenísimas porque pues, se pone el punto se pone un punto importante de explicación de las redes sociales, de todas las aplicaciones y la importancia que tienen los menores en este tipo de redes o lo que influyen en ellas. Y sin más dilación, quería empezar mi presentación primero voy a empezar dando algunas pinceladas de un estudio que hicimos en 2011 en el Observatorio de la Infancia sobre nuevas perspectivas y principalmente el estudio se basaba era un estudio cualitativo en el que se hablaba de la importancia que los menores tenían, o sea, ellos hablaban de la importancia que para ellos tenían las redes. Bueno, más que las redes, en este caso era Internet. El tema de redes, como vamos a ver, es un tema bastante novedoso y ha cambiado muchísimas cosas y principalmente la forma de ver los datos. Lo vamos a ver ahora. Bueno, hablando del estudio que os decía, en un primer momento ellos hablan de la red como una continuidad de su vida, ¿no? De su vida cotidiana. Podríamos pensar que este nuevo espacio es un espacio de consolidación de la socialización, de una socialización previa, ¿no? No es algo nuevo o inventado, sino que presenta una continuidad. Sin embargo, siguen prefiriendo el espacio físico como entorno para relacionarse. No conciben su vida sin las herramientas tecnológicas. También atribuyen a las TIC la generación de nuevas formas de comunicación que para ellos son muy importantes y que aunan, por un lado, imagen y por otro lado, texto. Son capaces de cambiar las formas de comunicación según el espacio en el que estén. Por otro lado, y una cosa importante es que perciben que todo el mundo tiene acceso a ella, es decir, la percepción de las posibles brechas digitales es reconocida por muy pocos jóvenes. Bueno, aquí tenemos algunas de las características que atribuyen a las TIC y para ellos les favorece es la facilidad, la rapidez, comodidad, la conectividad permanente, la economía, eficacia y la difusión global de información. Y por otro lado, aquí tenemos también algunas características que ellos mismos atribuyen a su generación, como sería aprendizaje autodidacta, flexibilidad, adaptación a contextos cambiantes y actualización constante del conocimiento. Bueno, con estos pasos previos me gustaría ahora que nos centráramos en la población andaluza que utiliza Internet. En la parte de arriba de esta diapositiva tenéis primero lo que suponen los menores andaluces para el resto de España y para Andalucía. En 2013 hay un total de 1.641.090 chicos y chicas entre 0 y 17 años. Suponen un 19,4% del total de población de Andalucía, un 3,5% del total de población residente en España y suponen el 19,6% del total de menores de edad residentes en España. En cuanto a la población menor que utiliza Internet o smartphone, bueno, por un lado tenemos la población que utiliza Internet, son datos aproximados, ¿vale? Como vemos, sobrepasan el 90%, con una media muy parecida a la que pueda tener España y Europa, con lo cual esto nos sugiere un uso muy generalizado.
Este elevado porcentaje de uso se debe en gran medida al uso de smartphones y tablets, que ha permitido tres cambios muy importantes. Un uso mucho más intensivo de Internet ha modificado algunos patrones de conducta y, por último, ha precipitado el descenso de la edad media de uso de dichos dispositivos. Como vemos en la parte inferior de la diapositiva, si preguntamos a los menores entre 12 y 14 años cuándo comenzaron a usar Internet, hablamos de una media de 10 años. Y si preguntamos a los menores entre 15 y 19, esa media es de 12 años, con lo cual vemos que está disminuyendo. En cuanto a la edad media de uso del smartphone, en España se sitúa entre los 10 y los 12 años. Y la edad media en la que ya disponen de esos smartphones está en los 13 años. Ahora vamos a hablar un poquito de frecuencia y uso, frecuencia y lugar de uso, pero aquí os quiero matizar una cosita, y es que en todas las encuestas que hemos consultado, tanto la frecuencia de uso como el lugar de conexión se refiere a la utilización de Internet a través de un ordenador fijo. Es decir, actualmente es previsible que la frecuencia se haya incrementado y que ya no tenga sentido hablar del lugar de uso, puesto que a través de los dispositivos Wi-Fi y de dispositivos móviles, a través de Wi-Fi o de cualquier otra forma de conectarse, ha permitido que este lugar de conexión sea cualquiera. Sin embargo, bueno, por tener una idea aproximada del lugar de ahora, vemos que entre semanas le dedican menos de una hora, un 36,4%, y que se dispara su uso mayor de 3 horas entre el sábado y el fin de semana. Sin embargo, como digo, estos datos hoy en día, bueno, no tienen mucho sentido cuando que menos de una hora a la semana, desde luego los adolescentes ya no lo usan. Vamos, es previsible pensar que se ha incrementado muchísimo. Bueno, en cuanto al lugar de conexión, era la vivienda habitual y el centro educativo. También había un tercero que sale en las encuestas con un menor porcentaje, pero en la casa de amigos o de tipos familiares. En cuanto a las actividades que realizan casi todos los días en las redes, nosotros hemos hecho 3 grupos. El primero, y quizás para ellos el más importante, el que tiene que ver todas aquellas actividades relacionadas con relaciones sociales. Por ejemplo, conversar por mensajería instantánea o compartir fotos con amigos. Un segundo bloque en el que estaría integrado todas aquellas actividades que tienen que ver con el ocio. Descargar música, jugar a través de internet. Y otro tercer pilar o conjunto que estaría formado por aquellas actividades relacionadas con educación y con la información, ¿no? La búsqueda de información. A este respecto también decir que bueno, aquí también hay una importante cuestión de género, y es que tanto chicos como chicas se acercan de una forma muy frecuente a Internet, pero lo hacen para cosas diferentes. Las chicas es más frecuente que lo utilicen para realizar trabajos escolares, utilizar la mensajería instantánea, utilizar el correo electrónico y visitar páginas sobre música, y chicos más para jugar, descargar música, películas, y también es más frecuente su participación en foros y en chat. Como hemos dicho anteriormente, el uso de los dispositivos Wi-Fi también ha modificado las actividades a las que se dedican en la red. Si antes veíamos los 3 bloques y antes pensábamos que tenían muy compartido su tiempo entre relaciones sociales y la búsqueda de información para realizar los trabajos del centro educativo o para buscar información personal que le interesara, ahora, y debido al uso de smartphones y de tablets que les permite un uso muchísimo más frecuente, casi todas las actividades están centradas en aquellas que tienen que ver con el conjunto que llamamos de relaciones sociales. Y hablando de relaciones sociales, la aplicación a la estrella son las redes sociales. El uso de las redes sociales ha sido una de las aplicaciones que ha tenido muchísimo más adeptos en un corto espacio de tiempo. Como vemos aquí, en 2009 hablamos de un 60% de jóvenes españoles entre 9 y 16 años que la utilizaban. En 2011 ya tenemos a más de un 70% de jóvenes. Y los datos más actuales nos hablan de casi alrededor de un 80% de jóvenes que utilizan diariamente las redes. En cuanto a la edad media a la que se crea un perfil en España, está a los 12 años. Este dato es importante retenerlo porque luego vamos a hablar un poco sobre el tema de protección de datos y lo que supone que un menor de 14 se abra un perfil.
Como ya hemos dicho anteriormente, el uso de las tecnologías móviles ha hecho posible también el incremento de la frecuencia de uso de estas redes, pero además ha posibilitado que se generen otro tipo de aplicaciones, estas más relacionadas con el smartphone, que empezaron de una manera y que ahora se han convertido en redes sociales tal cual se conocen, como pueden ser WhatsApp, Line, Telegram. Incluso hay nuevas redes sociales que aunan imagen y comunicación, como puede ser Instagram o Twitter. Algunos datos al respecto nos hablan de que los menores que cuentan con un smartphone, un 76% utiliza WhatsApp habitualmente, un 72% accede a redes sociales tipo Twenty, Facebook, y un 23% publica fotos o vídeos. De los menores que utilizan WhatsApp, WhatsApp, un 65% participa en grupos de estas aplicaciones que funcionan tal cual como unas redes, puesto que se puede compartir fotos, vídeos, información. ¿Y cuáles son las dos actividades principales que hacen en redes sociales? Pues por un lado estaría el tema de compartir o subir fotos y por otro lado el de comentar las fotos de sus amigos. La frecuencia de uso, como podemos ver en la parte de la izquierda, es casi diaria en las redes sociales. La mayoría afirma que el último momento de conexión fue el día anterior. Y en la parte de la derecha de esta diapositiva lo que podéis ver es un intento de ver qué redes son las que más utilizan los menores, pero esto es una tarea bastante ardua, puesto que nos tenemos que fijar mucho en la franja de edad y también que muchas de las redes que aquí aparecen ya ni siquiera existen, es decir, tienen una vida muy corta. Entonces, esto es una situación bastante cambiante. De todas formas, a modo de ejemplo, aquí podemos ver que en 2009 los menores de 10 a 18 años nos hablaban de un mayor uso de Twenty, de Facebook, Windows Live Space y compartían MySpace y Hi5. En 2011, y con otra franja de edad, nos hablaban de Facebook, Twenty y ya aparece Twitter. Esto tiene que ver mucho también con la edad. Sin embargo, bueno, aquí lo que podemos aquí fijarnos es que la cosa anda entre Twenty y Facebook, ¿no? Como las redes principales, que se le ven un poquito de la edad. En cuanto a la motivación para usar redes, pues nosotros hemos hecho dos bloques de motivación. Por un lado, todas aquellas situaciones que le revierte a ellos una comodidad en la sociabilidad que puedan tener, es decir, lo que yo llamo aquí necesidad de lo social. Y este grupo está muy relacionado con fomentar las relaciones con gente a la que habitualmente ven. Es decir, ellos no utilizan las redes también, pero no utilizan redes para conocer principalmente a gente, sino para mantener la unión con sus lazos o sus redes sociales primarias. Por ello hay autores que le han dado a conocer como redes sociales. Y por otro lado está el segundo bloque, que está más relacionado con el hecho de compartir ya sea información personal o contenido, y que principalmente les ayuda a formar su identidad o reputación digital. Y siguiendo con el tema de redes sociales, pues ahora voy a exponer dos cosas que en un principio parece que son contrapuestas, pero que una tiene que ver con la otra. Son las oportunidades y los riesgos que le proponen las redes sociales. Para ello, las redes sociales les brindan una serie de oportunidades que, bueno, aquí hemos intentado hacer un resumen, porque, bueno, como oportunidades, tanto Internet como redes son enormes. Pero previamente a esto sí que me gustaría recalcar que el hecho de que las redes sociales hayan interrumpido en su vida han hecho que ciertos conceptos como amistad, grupos de pertenencia, comunidades, se hayan revolucionado. Así como se han generado también nuevas formas de gestión de la privacidad y la intimidad, con una constante revolución también de estos términos. En un principio nosotros hemos hablado
de 3 oportunidades que los menores describen que las redes les dan. Por un lado piensan que son un medio muchísimo más rápido de estar continuamente conectados con su grupo de iguales. La utilizan como vehículo para ampliar y reforzar los lazos sociales que tejen previamente en el mundo offline, que es lo que os estaba comentando antes. Por otro lado estaría la parte que ellos consideran una oportunidad, que es la parte más creativa y participativa, es decir, el hecho de generar contenido. Sin embargo, en los estudios que hemos podido consultar, este tipo de oportunidades todavía no son muy visibles por parte de la menores. Es decir, hay muy pocos menores que, por ejemplo, tienen un blog o que firman algún manifiesto o que participan en consultas ciudadanas. Sin embargo, ellos lo consideran como una oportunidad. Bueno, y la tercera oportunidad que nosotros hablamos, y que además esta sí que está teniendo muchísimo éxito entre los adolescentes, es la formación online no reglada. Cada vez más jóvenes están acudiendo a comunidades virtuales para formarse en temas de su interés. Y por otro lado, lo que decía antes, tenemos los riesgos. También, previo a hablar sobre los riesgos, sí que me gustaría también apuntar que en los diferentes estudios realizados con población menor de edad se repite una constante, y es que su percepción del riesgo o sentido del riesgo dista bastante de la de los adultos. Las redes sociales se caracterizan por tener varios componentes que pueden incrementar el daño de ciertos comportamientos, que si bien no son exclusivos del mundo digital, sí que los hacen mucho más perjudiciales, que serían la capacidad de difusión y la multiplicidad de los mensajes e imágenes, y por otro lado, la permanencia continuada en el tiempo debido a la dificultad de eliminar cualquier contenido. Varios estudios que hemos consultado también ponen de manifiesto que las amenazas sociales pueden ser más dolorosas que las físicas, y es que somos seres sociales que necesitamos del grupo para reforzar nuestra autoestima y afianzar nuestro lugar en la sociedad. Y cuando nos vemos aislados o humillados por el grupo, pues se convierte en una situación tremendamente traumática. Si esto lo trasladamos a edades adolescentes, en el que el grupo de iguales significa algo esencial en cuanto a la construcción de sí mismo, pues el daño o el riesgo es exponencial, ¿no? Por otro lado, me gustaría apuntar que la disminución de la edad, que es lo que os comentaba antes, la disminución de la edad a la que abren un perfil de redes sociales, en España hemos visto que era a los 12 años, ha generado también grandes controversias. Por un lado, porque choca con los acuerdos firmados por las grandes corporaciones que gestionan las redes sociales y que prohíben los perfiles a menores de 14 años. Sin embargo, como vemos, la media de edad de abrir un perfil a los 12. Y por otro lado también choca con la propia ley vigente, es decir, hay una ley sobre protección de datos en la que queda expresamente prohibida el tratamiento de información personal de menores de 14 años sin consentimiento de padres o tutores. Ahí lo dejo y podemos luego debatir sobre esta situación. Bueno, centrándonos en los principales riesgos que chicos y chicas detectan en las redes. Es decir, yo siempre estoy hablando de consultar estudios en los que los menores hablan, no los adultos hablan con los menores. Y el primero de los riesgos que el primer grupo de riesgos que los chicos consideran que es el más incidente para ellos es el que está relacionado con la falta de privacidad, el control que se puede ejercer contra ellos o el uso indebido de sus datos personales. Aquí me quiero centrar en la gestión de la privacidad. Y es que, aunque no lo pueda parecer, es un tema de gran interés para ellos. Según los datos consultados, un 54% de jóvenes españoles entre 11 y 17 años piensa que con las redes sociales corre peligro su privacidad. Un 71% afirma sentirse preocupado por el uso que las aplicaciones móviles pudieran hacer de su información personal. Pero lo que hay que tener claro es que su preocupación va más ligada a su identidad digital. Es decir, a que le puedan usurpar el perfil, a que las aplicaciones puedan de alguna manera localizarlo o tenerlo localizado. No tanto el riesgo como lo percibimos los inmigrantes digitales, que somos los adultos, ¿no? Que nosotros lo percibimos quizá como un riesgo más físico, de que le puedas suceder algo físicamente, ellos no lo piensan así. Por otro lado, también en los estudios consultados se puede analizar otro sentido de la privacidad, y es centrándonos en la gestión del contenido que se publica o que ellos mismos publican.
Ellos son conscientes, y por eso hablaba antes de que hay una revolución en cuanto a términos, puesto que ellos son conscientes que hay una parcela de la intimidad o de los datos privados que ha de ser compartida, en contrapartida para conocer la de los demás. Ellos tienen ese sentido, ¿no? de ese sentido de privacidad. Además, lo que podemos decir es que en este último caso es donde se gestiona el riesgo, en cuanto a que muchos jóvenes, y por ese sentido que hablamos antes también, el nuevo sentido de comunidad, de relaciones, de mantener las relaciones que ya tienen, muchas veces no ven la globalidad de la red y no entienden, y muchas veces no son capaces de dar ese paso en lo que significa un contenido viral. Y aquí es cuando surge el riesgo, ¿no? En sí. Y un segundo grupo de riesgo, el que más se conoce, el que está relacionado pues, con el abuso de las nuevas tecnologías, la adicción, el ciberbullying, el sexting. Según los menores, este tipo de riesgos son menos incidentes en su vida. Sí que me gustaría aquí también hablar, aquí me voy a centrar en abuso y adicción. ¿Por qué? Pues porque aunque la adicción a Internet todavía no está tipificada como tal en el DSM-5, ni tampoco haya un consenso en cuanto a criterios diagnósticos por parte de los profesionales para detectar una adicción, en algunos estudios recientes sí que han sido los propios jóvenes los que están detectando dicho riesgo, es decir, ¿cómo lo hacen? Verbalizan su ansiedad, si no están conectados, si pierden cobertura, si no les funciona el WhatsApp. Entonces, importante tener claro esto, ¿vale? Y luego tenemos el grupo de riesgos, los riesgos que están relacionados con personas adultas, contacto con personas adultas, sexting, ciberbullying. Son situaciones para ellos menos incidentes, sin embargo son los más conocidos y debido principalmente al seguimiento informativo de los medios de comunicación. Bueno, sobre eso también tenemos alguna serie de datos, pero es que me queda seguir pasando. Aquí hemos hecho una tabla de doble entrada, en la que hemos intentado ordenar de alguna manera los distintos riesgos que pueden aparecer, ¿no? Los riesgos online, no ya solo en redes sociales, sino en cualquier ámbito de la red. Desde luego, ninguno de los cajones son cajones estancos. Es verdad que muchos pueden estar en un lado o en otro, pero bueno, aquí tenéis una serie de ejemplos sobre los riesgos. Aquí podríamos hablar quizá el tema de contenido inadecuado, cuando yo me refiero a contenido inadecuado, que pueden ser los contenidos discriminatorios por sexo y raza o lugar de nacimiento. En este caso, aquí es importante saber que hay una cuestión de género. Las chicas son más propensas a visitar páginas relacionadas con anorexia y bulimia, y los chicos más aquellas páginas que contienen mensajes racistas o discriminatorios, las relacionadas con autolesiones y las que tienen en relación también sobre drogas y suicidio. En cuanto al sexting, por ejemplo, ¿no? El envío de imágenes por parte de los menores, pues que la tenemos en la columna de la derecha, como menores generadores del contenido. En este caso, aquí es más incidente en los chicos y principalmente en la modalidad de recibir este tipo de mensajes. Y también es más frecuente en edades mayores. Bueno, y terminando un poco, bueno, ya voy a terminar la presentación y me gustaría terminar hemos hablado de oportunidades, de riesgos, y me gustaría terminar hablando un poco de las estrategias de prevención. Y es que, aunque no lo parezca, los chicos y chicas tienen sus propias formas de protegerse en la red. Y yo he hecho tres bloques. De los estudios que he podido consultar, hemos podido sacar tres bloques. El primero de ellos está muy relacionado con las acciones concretas encaminadas a la resolución de problemas que les genera malestar o estrés. Aquí estamos hablando de la gestión de perfiles, el bloqueo de personas que no conocen. A este respecto, me gustaría añadir que a pesar de que la mayoría de chicos y chicas conocen y utilizan las estrategias básicas de seguridad para controlar sus perfiles, el principal problema que se encuentra es que han de conjugar el concepto de privacidad con el hecho de que muchas aplicaciones piden información de carácter personal
que has de dar si quieres utilizarla y después aplicar una serie de filtros para que no se haga pública la información. Esto lo que puede generar realmente es confusión y desconocimiento de la herramienta. Y entonces, en este caso, sí que se haría necesario exigirle a las grandes corporaciones que se diseñaran interfaces de páginas y que tuvieran las herramientas, que tuvieran la ayuda necesaria adaptada a los menores que ellos pudieran utilizar. Esta situación también es extensible a los smartphones y a sus aplicaciones. Por dar algún dato, la mayoría de jóvenes entre 11 y 14 años no se han leído las condiciones de uso de las aplicaciones que instalan. Un 33% reconoce haber instalado aplicaciones que acceden a su información personal, pero esta situación también es extensible a los adultos. Y es que en este caso no tiene nada que ver con la edad, yo creo que es una cuestión más de avanzar en la legislación vigente sobre protección, ¿no? Habría un segundo bloque en el que los menores hablan de que planifican las posibles soluciones en base a la definición que ellos dan de si una situación les parece o no problemática. Por ejemplo, en caso de usurpación de la contraseña, de que le roben el perfil, ellos saben qué canales hay de denuncia y además se suelen informar de las herramientas técnicas de las que dispone la aplicación para poder solventar el problema. Y un tercer bloque de estrategias que llevan a cabo y que para ellos quizás la más importante es que suelen buscar, antes de instalar las aplicaciones sí que suelen buscar informaciones de las mismas y principalmente este tipo de informaciones suele provenir de otras personas, es decir, de preguntas que lanzan en sus propios chats o sus propias redes también. Y por último, estas son todas las estrategias técnicas que ellos llevan a cabo, pero ¿qué estrategias podríamos seguir nosotros o ayudarles a ellos a seguirlas? Debido principalmente a estar bien determinadas también por la inexperiencia o por la edad, ¿no? Y aquí en este caso, ¿cómo podemos acompañarles en el mundo virtual? Pues yo creo que las mejores estrategias van encaminadas a la educación digital y sobre todo basándonos en 3 puntos. En el primero sería empoderarlos como ciudadanos digitales y esto además solo se consigue a través de una mayor información y formación y también haciéndolos conscientes de las responsabilidades ante actos malintencionados o delictivos que puedan ellos mismos causar en la red. También sería importante prevenirlos de la infoxicación, es decir, de toda aquella información que les piden y que al final ellos no saben muchas veces utilizar. Y ahí podríamos nosotros dotar de algunas herramientas que les permita discernir entre la buena o mala información y que sepan contrastar qué información reciben o buscan en la red, ¿no? Y por último, quizá yo creo que también muy importante y que supongo que la jornada anterior habrá salido, es que informar a los jóvenes el derecho que tienen al olvido y el borrado de la huella digital. Yo entiendo que ayer se pudo hablar un poquito de esto y además pues, hay una sentencia, como sabéis, muy nueva sobre Google, sobre el derecho al olvido. Y ya pues nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Berta, por la aportación que nos ha traído. Y vamos a seguir con la ponencia de don Carlos Madrón, relativa, como he comentado antes, a la educación en tiempos de redes. Don Carlos, cuando quieras. ¿Me veis? Sí. Bueno, tengo que decir que me ha encantado la ponencia de Berta. De verdad que he disfrutado mucho escuchándote y te voy a pedir luego que me la dejes si puedes. No viene a cuento, sí, pero estoy impartiendo, es la segunda edición, formación al profesorado en el Ministerio de Educación sobre estos temas ahora mismo, ¿no? Estos días, ¿no? De hecho voy a terminar y me voy a poner a corregir, entre comillas, actividades. Y el curso es un poco el título de esta charla mía, Educación conectada o educación en tiempos de redes. Y
y yo insisto mucho en ese curso, insistimos mucho los que estamos detrás tutorizándolo, en las ideas que ha trasladado Berta y en datos, ¿no? Y muchos datos son... dedicarse a los datos en este ámbito es, como decía ella, un poco desesperante porque va todo demasiado rápido. Un dato de 2011, en 2014 se nos queda muy corto porque o cogemos las grandes líneas, desde luego los datos desaparecen en las redes, cambian totalmente las proporciones de uso, la movilidad ha hecho que todo cambie, ¿no? Radicalmente, es decir pero son muy importantes y yo la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que con todo lo que ha dicho y felicitarte porque me ha gustado mucho escucharte. Yo, como estamos casi así un poco en familia, si se cansan de oírme, me levanten la mano así disimuladamente y yo paso a la siguiente. Yo les quería, vamos a ver, voy a intentar manejar las dos pantallas, trasladarles dos temas. Tienen mucho que ver con lo que ha dicho Berta y de hecho me cojo su última diapositiva, la de la educación digital, y me la traigo aquí. Lo único que antes de hablar de educación, que pasaré más o menos rápidamente, pero antes de hablar de educación quiero simplemente poner sobre la mesa o hacer evidente la complejidad del tema que tenemos entre manos. El tema que yo me refiero que tenemos entre manos es el tema de las redes, de Internet y de los menores, podríamos decir también de los adultos. Entonces, yo me gustaría hablarles hoy de dos temas. El primero es esa relación entre jóvenes y redes sociales. El segundo es la relación entre redes sociales y educación. Y trasladarle dos ideas muy sencillas. Y perdonen un poco el trabalenguas de lo siguiente que voy a decir. La primera idea sencilla es que esto es complicado. La primera idea que quiero insistirles mucho que se lleven de aquí, en que esto no es algo sencillo y que por tanto los instrumentos con los que tenemos que abordarlo no son los de la sencillez y la simplicidad que son probablemente los que muchas veces, desgraciadamente, vemos en medios de comunicación, porque necesitamos comunicar y comunicamos simplificando. Y cuando simplificamos en estos temas, pues probablemente o casi siempre metemos la pata. Y esa es la primera idea que me gustaría que se llevaran, que acercarse a esto hay que hacerlo con la prevención de que es algo complejo. Y la segunda idea, que como lo que acabo de decir es complejo, pues es importante y urgente que lo que decía Berta, que le dediquemos atención a esto que se llama educación digital o educación en tiempos de redes, o que pensemos cómo se introduce o cómo en un contexto altamente digital o altamente de redes, cómo afecta eso a la educación. Para empezar esta primera parte, les voy a hacer referencia a dos sociólogas estadounidenses, porque me parece que algunos de ustedes a lo mejor las conocen, los que no las conozcan yo les recomiendo que las lean o les vean algún vídeo. Hay muchas maneras ahora de acercarse al conocimiento, pero las dos son interesantes y representan dos puntos de vista distintos, pero interesantes. La primera que le traigo es Dana Boyd. Dana Boyd las dos además son, además de buenas investigadoras, creo que dos personajes, en el sentido más trivial del término personaje, que las dos juegan un poco con todo, con su exposición pública, con su feminidad, con su estar en los sitios, la diferencia es que una tiene 30 años, la otra tiene cerca de 60, pero son dos grandes personajes de la red en estos momentos. Dana Boyd trabaja en Microsoft, pero también es investigadora. Microsoft tiene puestos en los que te pagan por leer. Esto es un lujo, Y ella, además de leer, se ha tirado 7-8 años viajando por todo Estados Unidos, esto que les he puesto aquí, intentando observar el comportamiento de los jóvenes en Estados Unidos. Les ha observado, ha mirado, ha hablado con ellos, les ha hecho entrevistas, ha formalizado las entrevistas, ha hablado también con los profesores, con los padres, con otras personas, y al final ha salido un libro que yo les recomiendo que lean. Es un libro que está abierto en la red, lo pueden comprar pero lo pueden descargar también gratis. Es este juego doble de la ciencia en abierto, y es un libro de 280 páginas, con más de 380 referencias, con 280 notas. Es un libro interesante, desde luego, y muy rico, y bien escrito.
Y es un libro que al final, después de 8 años viajando, ella va y titula It's Complicated, ¿no? Esto es complicado. Y esto yo me lo he cogido y me he enganchado a ello como si fuera mi, ¿no? Después de tanto tiempo investigando, llega a la conclusión de que esto no es nada fácil, no es nada sencillo y que es algo complejo. Y ya está. Y luego el libro está articulado alrededor de los temas que ustedes han estado hablando aquí ayer, que hablarán hoy, o que cuando salgamos de aquí seguiremos hablando, ¿no? Y que trata, también decía, está articulado en capítulos que tratan el tema de la identidad, de la privacidad, de la adicción, de los riesgos, del acoso, de la desigualdad, ¿no? De la alfabetización digital. El libro luego tiene cada capítulo aborda uno de los temas que uno pensaría, ¿no? que hay que abordar. Pero la conclusión más importante es, dice, esto no es sencillo y no es tan evidente. Y los lugares comunes que manejamos sobre la relación y que Berta ha deshecho muchos de ellos, ¿no? Sobre la relación de los adolescentes con las nuevas tecnologías, no son tales. Y por eso me parecía, ¿no? Interesante traérselo. La otra persona es Cheryl Turkle, también una investigadora, trabaja en el MIT. Cheryl Turkle lleva 30 años en este negocio de la investigación, no sé si sociológica o no. El caso es que durante muchos años se la conoció como no sé si ustedes la conocen, como la ciberdiva. Yo digo, es un personaje, es una mujer, ¿no? Rubia, alta, guapa, lista, bueno, tiene todo lo que hay que tener, ¿no? Para que se la conozca como la ciberdiva. Ciberdiva porque en el año 96 fue portada de la revista Wired. La revista Wired fue, al menos, ¿no? Fue la gran revista de los techis, ¿no? De los tecnólogos, de los geek, ¿no? Si salía en Wired era como salir en Time, ¿no? Es como, ¿no? O como el rey del ABC, ¿no? O sea, más o menos es algo parecido. Es el sitio donde hay que salir si te dedicas a esto de la tecnología. Y salió porque había escrito un libro que se titula Life on Screen, la vida en la pantalla, un libro resultado de unos 20 años de investigación, un libro en el que ya pues, se acercaba al tema de la tecnología y los humanos en general, no tanto cómo nos afectaba la tecnología. Su conclusión, o simplificando mucho, yo digo, voy a hablar de que se lleve una idea de complejidad, yo voy a simplificar todo el rato porque no me sale de otra manera, pero su conclusión principal es que la tecnología era algo positivo, entre comillas, es decir, que nos potenciaba las facultades como seres humanos. Entonces salió en Wired. 15 años después de eso, en 2011, Cheryl Turkle ha publicado otro nuevo libro, que es el último libro que tiene, que se llama Alone Together. Y ya el título nos vuelve a decir todo. Alone Together es ¿no? juntos pero solos. Y ha cambiado radicalmente. Y les traigo ¿no? son palabras de ella, no las he entrecomillado, pero son palabras de ella. Se está un poco justificando y viendo el giro que ha dado a su perspectiva ¿no? hacia las tecnologías. Ahora ya no dice que sean positivas, no ha dejado, el discurso lo mantiene un poquito, el de que bueno, tienen su lado positivo, pero desde luego ha tomado una postura muchísimo más cauta, muchísimo más negativa hacia las tecnologías y dice que como esto no lo remediemos vamos mal. Y no se refiere solamente a los adolescentes, que también, en su libro también incide mucho sobre ellos, pero en general, que no sabemos vivir en soledad, que no sabemos estar, ¿no? si no estamos conectados. Sobre todo, ella que es, no sé por qué, como ya 30 años estudiando, pues primero que se ocupaba de las tecnologías, hablaba de los ordenadores, de los videojuegos en aquella época, ¿no? Lo que le ha, yo creo que distorsionado totalmente es la movilidad, el tema de la movilidad, el tema de la conectividad ubicua, ¿no? el que estemos todo el rato conectados. Eso es lo que ha hecho que dé un giro tan grande en su manera de ver la relación de tecnología y ser humano. En ambos casos a mí me interesaban porque son dos grandes libros, son dos grandes estudiosas, son serias y ninguna, desde luego, aborda los temas desde los lugares comunes y de la simplicidad. Entonces los dos merecen la pena, ¿no? Las dos han tenido entre ellas ¿no? sus disputas académicas porque ¿no? ven de maneras diferentes la realidad. Y podría sacar muchos más ejemplos de maneras diferentes de ver la relación entre tecnologías. Y he traído dos ejemplos bastante moderados, bastante centrados, de lo que creo que debe ser la manera de acercarnos al tema.
Desde luego las dos huyen de claramente esas posturas nítidas, ¿no? De las retóricas extremistas y de las, ¿no? Y esas hay muchas en otros ámbitos, ¿no? Si ustedes piensan un poco, esas retóricas extremistas las encontramos. Los dos grandes ejemplos de retórica extremista son estos dos que les pongo aquí, ¿no? El ludismo, que no es propio de las tecnologías actuales, y el solucionismo, que trae un término que a lo mejor no conocen, que lo ha acuñado este investigador que se llama Evgeny Morozov, también una persona interesante a seguir, a leer. Él habla de solucionismo para referirse sobre todo a nuestra tendencia a pensar que la tecnología nos va a solucionar todo en la vida, a nuestra tendencia a no problematizar las cosas, a quitarles la parte política o social a los problemas y pensarlo solo desde la tecnología. Digamos que, para simplificar mucho más mi discurso, él llama solucionismo al discurso que encarnan la Silicon Valley, ¿no? Los emprendedores de Silicon Valley. Me da igual que estemos hablando de las apps para la salud, o de apps para, ¿no? movernos en turismo, o de apps para educación, ¿no? La tendencia a la apificación, ¿no? La apificación de apps, ¿no? De que una app nos va a solucionar la vida, de que la tecnología nos va a solucionar la vida sin necesidad de que tengamos que tener en cuenta cuestiones éticas o políticas o sociales. Y contra eso es muy crítico. Estos dos extremos, el ludismo y el solucionismo, nos llevan claramente a visiones o muy distópicas de la tecnología o muy utópicas, ¿no? O visiones que nos llevan un poco a la desesperanza, ¿no? Porque es que vamos hacia el abismo, vamos hacia lo peor, ¿no? Con la tecnología, la distopía, ¿no? O las visiones utópicas, ¿no? Las visiones que nos llevan a pensar que vamos hacia un mundo maravilloso, ¿no? Gracias a la tecnología. Y hay muchos más pensadores, ¿no? que tienen una visión pues no establecida, la de Anna Boyd o la de Seletarker o la de Morozov. Todos son distintos, ¿eh? Morozov es más negativo que Boyd, desde luego, pero yo, por ejemplo, traería aquí a personas como Bauman, que es, ¿no? por todos conocido, o Richard Sennett, que ha hecho libros muy interesantes, no del mundo de la academia, pero que a mí me da muchísimo respeto y le tengo mucho cariño. Es Amador Fernández Sabater, el hijo de Sabater. Él, cuando escribe, ¿no? Yo creo, con cosas en este ámbito con mucho sentido, y bueno, por eso se lo quería, ¿no? traer aquí. Estas visiones distópicas, utópicas, ¿no? Pues bueno, nos llevan hacia cosas de este tipo, ¿no? Hacia afirmaciones como, ¿no? Si estamos en el caso del ludismo, ¿no? El ludismo, recuerden ustedes que fue aquel movimiento, ¿no? Siglo XVIII, máquinas, ¿no? Industrialización en Inglaterra, y esa tendencia a destrozar las máquinas porque iban a acabar con, ¿no? el trabajo manual, ¿no? que era lo que estaba de comer a las personas, ¿no? Bueno, las visiones distópicas nos llevan hacia afirmaciones de este tipo. Yo aquí nada, esto es una tontería, pero les traía 3 fotitos para que cuestionemos esto un poco, ¿no? Claro, tres amigas aparentemente juntas, pero que no se hablan, igual están chateando entre ellas, no importa, ¿no? 4 señoras de hace 100 años también juntas, pero tampoco se hablan. Es decir, que tampoco es que que cuando decimos que mal vamos o que bien vamos, hay que tenerlo siempre entre comillas, ¿no? Porque son comportamientos, y lo decía Berta, ¿no? Que en muchos casos no son nuevos, simplemente están amplificados de una manera distinta, o los queremos ver de una manera distinta. Retomando un poquito la idea volviendo a la historia, la historia es importante, no porque yo haya hecho geografía e historia, sino porque la historia creo que es importante. Mirar hacia atrás es importante, sobre todo en estos temas. Luego, por ejemplo, el tema de la tecnología y la educación es apasionante, mirarlo con una perspectiva histórica. Nos sorprendería la cantidad de veces que hemos encontrado la gran solución a la educación a través de la tecnología, ¿no? La radio, la televisión educativa, hay un montón de ejemplos divertidísimos casi, algunos nos hacen sonrojarnos a los que tenemos un poco más de años, ¿no? Yo recuerdo los laboratorios de inglés, ¿no? No sé si existen todavía, pero esos cajoncitos donde nos metíamos a aprender inglés hace 20, 30 años, cuando yo estaba, ¿no? Bueno, la tecnología aplicada a la educación es un tema que hay que mirarlo, desde luego, con un poco de perspectiva histórica. La cita que les traigo es de, ¿no?
Bueno, en realidad no está en Madame Bovary, porque han encontrado en una edición de hace unos años que estaba eliminada, pero lo han rescatado. Pero Madame Bovary va de esto, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Madame Bovary va del miedo a que la mujer lea, ¿no? Esto de las mujeres que leen son peligrosas, ¿no? Y es un ejemplo más de los muchos ejemplos que en la historia ha habido en los que la relación entre tecnologías y ser humano ha sido muy conflictiva. Les he citado antes el ejemplo del ludismo respecto a las máquinas, ¿no? Principios del 1800, principios de las máquinas, principios de la industrialización en Inglaterra, pero también nos sucedió en el siglo XV con la imprenta. También nos sucedió a principios del siglo XX con, por ejemplo, los viajes en tren. ¿Qué va a pasar con el cuerpo humano a esas velocidades? Nos vamos a romper. Había miedo, de verdad, a que la velocidad que se alcanzaba en un tren pudiese causar efectos en la salud, y eso lo volvemos a escuchar ahora con las nuevas tecnologías. Y no solamente con las tecnologías, sino que tecnologías a lo mejor como el libro, ¿no? Y tenemos ejemplos desde el Quijote, ¿no? A Madame Bovary, o incluso, ¿no? Yo quería recordar aquí el Fedro de Platón, ¿no? En el que Platón pone en boca de Sócrates que, vamos, de alguna manera lo que viene a decir que disparate esto de la escritura, ¿no? Que vamos a perder capacidades como humanos, que lo importante es, ¿no? Contarnos las cosas basándonos en la memoria, en el relato oral. Esto está en el Fedro de Platón, y decir que la relación entre tecnología y ser humano y el conflicto y ver las cosas es algo muy consustancial a nosotros. También es consustancial con nosotros el ver en general el cambio como miedo. Y les traigo dos citas, ¿no? Una de Walter Benjamin, 1920 y algo, no sé cuándo la escribe, y es que, vamos, yo no tengo más que decir, si la leemos es suficiente. No ha habido una época que nos haya sentido ¿no? ante el abismo. Siempre nos sentimos como especiales, es que es normal, y como que estamos a puntos de o de lo mejor, dirían los solucionistas, o de lo peor, dirían los budistas. Y les traigo otra cita, la misma idea, mucho más antigua. El mundo va de mal en peor. Este tío es un poeta inglés en 1375. El mundo va de mal en peor, lo diría nuestra abuela ahora, o cualquiera de... ¿no? Es decir, que con todo esto lo que quiero decir es que hay que colocar las cosas en perspectiva. Lo que sí parece que es un hecho, y de cierta manera tienen razón Benjamin o el inglés Ward, cuando dice que el mundo va de mal en peor, lo que sí que es verdad es que estamos en un mundo, en los últimos 20-30 años, de profundo cambio provocado por lo digital. No sabemos si es, como dicen algunos, una nueva revolución a nivel de la industria neolítica, la industria lítica o neolítico después. No sabemos si estamos en estos niveles o la imprenta, ¿no? Pero parece que sí, ¿no? Que estamos que sí tiene un gran impacto, porque está impactando en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque está impactando los sistemas de producción, producimos de una manera distinta, y está impactando los sistemas de producción del conocimiento, de generación del conocimiento. Las dos cosas. Antes la imprenta afectaba a la difusión del conocimiento, pero no a la producción. Seguíamos cultivando el campo y seguíamos, no había cambiado la manera de trabajar, ¿no? Seguíamos en agrarios, digamos. La industria neolítica sí que nos cambió más, ¿no? Sería un poco parecida, pero no cambió la escritura, no estaba en el proceso. Nos cambió la producción, pero no nos cambió la manera de generar conocimiento. Este caso es doble, nos está cambiando las dos cosas, la manera de producir, de trabajar, y las maneras de producir y de difundir y de generar conocimiento. Y esto hace que está cambiando toda nuestra vida, y no basta con que ustedes cierren los ojos y piensen un momento en actividades cotidianas que hacen ahora distinto que hace unos 10 años o 15 años, y son muchas, todas, prácticamente todas. Trabajar, vivir, el ocio, relacionarse, ustedes, no sus hijos, nosotros como adultos. Hay dos características, o yo creo que el hecho de que afecte especialmente son tecnologías que están afectando de manera especial a todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la generación de conocimiento, es decir, con los procesos de aprendizaje. Y les estoy llevando hacia el tema de la educación, les estoy queriendo llevar hacia que estas tecnologías están afectando de manera especial lo que son la producción del aprendizaje,
de manera especial a los más jóvenes en cierta manera, más que nada porque los más jóvenes no son muy diferentes de nosotros, pero se están haciendo, se están construyendo a sí mismos, lo decía Berta, y por tanto parece urgente o necesario tenerlas cada vez, o tenerlas en cuenta ya urgentemente en el ámbito de la educación, lo que Berta llamaba educación digital. Sin embargo, vuelvo un poco sobre las ideas que traslada Dana Boyd en su libro, que también ha dicho de otra manera Berta con sus datos. Lo que viene a decir Boyd después de estar 8 años estudiando a los jóvenes y usando las redes sociales es que el uso que hacen de las redes pues no es extraño, no es raro, es más bien normal, es predecible, lo usan fundamentalmente para conectarse con su entorno, con su comunidad, lo decía Berta, es que es exactamente, o sea, parece que habéis estado intercambiando datos, información, pero lo hacen para relacionarse con sus amigos. O sea, su principal uso de las redes sociales es para crear sociabilidad, es comunidad y además con sus entornos cercanos. Tienen un papel protagonista, claro, pero también lo tienen en nuestras vidas. Pero no lo hacen porque tengan una atracción irresistible, es que no puedo desconectarme del móvil. No lo hacen porque tengan una adicción en general, como todo hay excepciones, ni siquiera hacia estas tecnologías. Lo hacen porque necesitan espacios, Esta Boyd utiliza un término que me cuesta mucho traducirlo, tampoco lo entiendo en inglés, sinceramente, es networked publics. Networked publics más o menos quiere decir espacios públicos en red. O sea, necesitan crear nuevos espacios públicos de sociabilidad en la red y por eso usan las redes sociales. Lo hacen de una manera natural, claro. Llevan desde pequeños en ese contexto, les da igual una red que otra, lo hacen porque necesitan aire en el fondo, lo hacen porque necesitan, como siempre han necesitado los jóvenes, construir su identidad desde su intimidad, que es un poco distinta, como decía Berta, a lo mejor como lo hacíamos nosotros, pero lo hacen igual que nosotros estábamos en la calle más tiempo, o que nuestros padres, aquí hay un poco de todo, iban al cine, necesitan espacios de sociabilidad. Boyd lo que dice, y tiene muchísimo sentido en su contexto americano, lo hacen además porque la generación de sus padres es una generación hiperprotectora. Es una generación mucho más protectora probablemente que la de, tengo 45 años, que la de mis padres. No por nada, simplemente porque la vida nos está llevando a ser mucho más, estar mucho más preocupados, hijo, ¿dónde vas? Entonces, ante esa reacción de hiperprotección de los adultos, los jóvenes reaccionan buscándose sus espacios de intimidad con sus iguales. Y por eso se van a las redes. Yo creo que un poco es lo que nos daban los datos de Berta. Y es más, insisten estas investigadoras, si tuviésemos que hablar de adicción, y ella decíamos que lo constata, dice que lo ha constatado cuando está por ahí viajando, la adicción no estaría tanto en los jóvenes, que hacen un uso muy concreto y muy determinado para unas cosas muy concretas de las tecnologías o de las redes sociales, como los adultos. Donde ella encuentra adicción, donde ella encuentra adultos cenando en una mesa, los 4 conectados, dos parejas, 4 conectados con un teléfono, sin hablarse, es en el ámbito de los adultos. Eso no sucede en los jóvenes, que cuando están juntos no hacen ese tipo de uso de la, Es un poco lo que dice ella, yo creo que tiene bastante razón, que somos nosotros, porque también a nosotros nos ha llegado esto hace 5 años, 6 años, no sabemos usar. Y les traía una cita, que también, pues es para mí la más importante de toda la... Es que se nos ha ido un poco la luz, la más importante de toda la charla. Esto de que es complicado y además esto otro, O sea, que nos cuesta mucho entender a los que vienen detrás de nosotros. Nos cuesta mucho, nos ha costado toda la vida. Esto lo decía Matisse, pero es que nos ha costado toda la vida entender mucho la generación que viene detrás. Entonces, si tenemos esto aquí arriba, grabado y tatuado, digamos que vamos a acercarnos un poco más de apertura hacia el problema. Luego me gustaría ahora problematizar el tema este de los nativos y los inmigrantes. No tiene más importancia, o sí la tiene. Todos ustedes saben, es un agraciado por
por la difusión que ha tenido, término, ¿no? que puso en que publicó Mark Prensky hace, no sé si ya casi 10 años probablemente, ¿no? 10 años, en un artículo, ¿no? Sí, ¿no? 2009, ¿no? Pues sí, las fechas se me... No, 2009 es la prehistoria en esto, ¿no? Pero Mark Prensky en un artículo interesante, que también está abierto en la red y que también les recomiendo que lean, habla de nativos y de inmigrantes digitales. Claro, esto es muy intuitivo y nos encanta porque nos hace entender todo de repente y los medios de comunicación se lo han enganchado, ¿no? Como, ¿no? Y todos en el fondo, más o menos, de vez en cuando lo usamos. Bueno, el tiempo, los estudios y todo está, ¿no? Llegando a la conclusión de que esto no tiene ningún sentido. No podemos hablar, ¿no? de una brecha digital basada en términos de generación. No podemos hablar. Es decir, hacerlo, de hecho, no es que no sea correcto, es que es peligroso incluso, porque desvía la atención, ¿no? de temas más importantes. Hablar de nativos inmigrantes digitales es volver a esas retóricas que yo les decía, ¿no? Utópicas y distópicas, o de ludismo y de solucionismo, o en todo caso a visiones muy deterministas de la tecnología. Estamos determinados, en este caso por la edad. Si hemos nacido después del año 85-90, que es cuando lo decían, ¿no? Pues somos unos habilidosos, ¿no? Con las tecnologías, y además tenemos imbuidas una serie de valores, ¿no? Cooperativismo, ¿no? Colaboración, ¿no? Una serie de valores que es verdad que la generación puede tenerlos, pero que si hemos nacido después, ¿no? Nada de eso, vamos a ir siempre, ¿no? a rastras con ese tema. Este determinismo tecnológico, el problema que tiene es que nos lleva a políticas muy pasivas, por políticas que en algunos casos son las políticas defensivas, políticas de prohibición, de riesgos, de miedo, a discursos en los que si hay un caso de sexting, que no sé cuántos hay porque yo no tengo esos datos, ¿no? Pero si hay no sé cuántos hay en porcentaje, pero son mucho menos de lo que parece, ¿no? si siguiésemos la atención de los medios de comunicación, ¿no? Y a eso llegamos si nos ponemos en las posturas de este determinismo tecnológico, de esta confrontación entre generaciones. Bueno, yo quería simplemente aquí, ¿no? Traerles de nuevo complicarles un poco la vida, en este sentido, complicándoles la sencillez de ese término que nos es tan intuitivo y tan fácil de usar. Tú eres un nativo, te veo, tienes menos de... ¿no? Aquí veo varios nativos y vería varios inmigrantes, ¿no? Bueno, pues no, porque yo no sé si la sospechosa nativa que tengo aquí enfrente a lo mejor no es nada nativa y yo mismo, que tengo 25 años, que no sería nativo, pues soy altamente digital, o no, eso estoy engañando quizá. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a entrar ya, este tipo de frases de otro grande de este mundo, de estas hay muchas, ¿no? Es un poco distinta de la de Castells. Castells nos decía antes, he puesto una cita de Castells que decía que Internet es como la electricidad. Yo estoy casi más de acuerdo con eso, porque está en todos los lados y va a estar cada vez más. Que con este tipo este tipo de frases, la tecnología es como el aire para ellos, es decir, a los nativos digitales, eso no es tan cierto, ¿no? Porque de nuevo está poniéndoles una serie de atributos a una determinada generación que evita, ¿no? que problematicemos bien el problema y que lo abordemos como hay que hacer, que les intentemos capacitar de verdad en las cosas que necesitan, porque pensamos que lo que hacen es un mal uso, ¿no? por otro tipo de razones. Vamos a entrar ya, para no aburrirles mucho más, aunque queda la mitad de la presentación, les aviso, pero iré mucho más rápido y además lo voy a hacer en palabras de otros, casi todo. Aquí ya sí que voy a subirme a hombros, no sé si de gigantes, pero de otros, de personas que, no como yo, que no estoy en unas aulas, sí que están en las aulas, ¿no? O están, ¿no? Yo no sé lo que es una clase más que con adultos, ¿no? Bueno, no sé exactamente. Y les quería hablar un poco de una vez que hemos... Primer tema, ¿no? Esto es complicado. Segundo tema, vamos a abordar, ¿no? Como esto es complicado, segunda idea, ¿no? Vamos a tener que abordar urgentemente el tema de la educación en tiempos de redes. Y aquí les traigo la frase del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, que creo que es acertada, ¿no? Porque
toca varios de los temas importantes. ¿Qué queremos decir cuando decimos algo? Pues, ¿qué quiere decir Berta García educación digital? Quiere decir este tipo de cosas, ¿no? Hay que dar a los alumnos capacidades, ¿no?, para aprender a aprender, ¿no? Esa gran competencia, ¿no?, que cada vez tenemos más claro que es necesaria. Para buscar información, ¿no?, para evitar la infosicación que decía Berta, ¿no?, para seleccionar la información, para fomentar valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad. Esos son los valores que decía Berta que encuadraba dentro de lo que ella ya, como has llamado, no lo he llamado gobernanza, pero has dicho, ¿no?, los valores de la ciudadanía digital, digamos, ¿no? Esos son los valores de la ciudadanía digital. O sea, es urgente la educación digital por estas razones. Es urgente la educación digital abordada desde todos los ámbitos que tienen que ver con la educación, es decir, no solo desde los alumnos en relación con profesores, alumnos en relación con centro educativo, alumnos en relación con los padres. Es decir, los padres lo que pasa es que nos encontramos muchas veces con mucho desconocimiento, o sea que también necesitamos muchísima formación. Ante el desconocimiento, ante el miedo, todos sabemos que reaccionamos prohibiendo, ¿no?, demonizando. Que también necesitamos integrar a las familias de los entornos ¿no? Y lo tenemos que hacer, como decíamos al principio, como esta socióloga que les decía al principio, como Dana Boyd, digamos, que explica en su libro, atendiendo a estos temas. Estos son los temas: el tema de la identidad, el tema de la privacidad, el tema de la adicción. Todos estos temas hay que tratarlos en la escuela. Si yo tengo que pensar en qué ámbitos, ¿no? O cómo puedo trocear, ¿no?, el tema de la educación digital, el tema de la educación en redes, pues una manera que tengo de hacerlo, de las 4 que pongo aquí, la que menos le interesa a ustedes en estos momentos es la de comunicar en red, pero yo estoy pensando en qué significa educación conectada. Educación no es solo aprendizaje, educación es todo el contexto de la educación. Educación conectada, educación en tiempos de redes, educación digital para mí es aprender, ¿no?, a vivir en la red. Yo he puesto aprender a vivir en la red, podríamos haber dicho aprender a vivir en la red y con las redes. O sea, las 3 preposiciones le dan un matiz distinto al concepto, pero aprender a vivir en la red es importante. Aprender en red, también lo decía, ¿no? Ellos, los adolescentes hasta ahora hacen un uso, sobre todo, lo ha dicho de socialización, necesitan más instrumentos para aprender a vivir con la red, en este entorno de red. Pero también vemos que detectan, ¿no?, como importante el aprender en red, las posibilidades que se les abre para el aprendizaje en red. Vinculado al aprendizaje en red, yo lo llamo aquí trabajar en red. No estoy diciendo, válgame Dios, ¿no?, que la educación solo está pensada para que acabemos trabajando. Pero sí que es verdad que en el proceso de aprendizaje, en el proceso educativo, debemos adquirir unas competencias que son necesarias cada vez más en los ámbitos laborales, y competencias que tienen mucho que ver con el ámbito digital. Y el último de comunicar en red es sobre todo porque, lo podría haber llamado también escuela abierta, porque la red sí que es una oportunidad para que la escuela, los centros educativos, la educación en general, se abra a sus entornos y consigamos esto que en el ámbito educativo, los que sepan algo más de educación, es una especie de necesidad o de deseo de toda la vida, que es que el aprendizaje esté contextualizado, situado, relevante, o sea, que tenga que ver con el día a día, que les lleve al mercado de su pueblo, no que les hable de las frutas, no, también, pero no de las frutas exóticas de 20.000 kilómetros, ¿no?, de distancia, sino que el aprendizaje tenga que ver con las vidas, ¿no?, con lo que nos preocupa. Y para ir terminando, les traía 4 citas, una por cada uno de los aspectos: vivir, aprender, trabajar y comunicar. Las he cogido de 4, no son 4 profesores, casi todos son profesores. Todos participaron conmigo en un curso de verano y yo les pedí, ¿no?, este septiembre les pedí que me resumieran en una especie de tweet, una especie de frasetita, de cita que entendían, ¿no? Y todos, si usan ustedes las redes, son recomendables a seguir para entender cómo los profesores están integrando lo digital en su día a día, tanto a nivel de desarrollo profesional para ellos, estar conectados con otros profesores, como de desarrollo y de trabajo con sus alumnos. Lo primero, el tema de vivir en la red, ¿no?
Internet ha cambiado para siempre la forma de relacionarnos con los demás, evidencia, pero bueno, está bien decirla. Vivimos conectados en la red, por lo que es imprescindible gestionar bien nuestra presencia en ella. Somos lo que vivimos, es el tema de la identidad digital. Vivir en la red es abordar los temas que han estado ustedes tratando aquí en este congreso. Es el tema de cómo construyo mi identidad, que es digital, pero que también es analógica, está todo muy mezclado. Cómo construyo mi identidad, relevante para todos, extremadamente relevante para los adolescentes, porque están en el proceso precisamente de construir su propio yo, ¿no? Su propia identidad. Entonces, cómo construyo la identidad en este entorno en red. Y aquí sí que hay de todo, pero hay cosas que tienen que ver con ciudadanía, con relaciones con otros, ¿no? Pero hay cosas que tienen que ver a lo mejor con seguridad, con privacidad, con riesgos también, ¿no? Vivir en la red es eso, y esto es necesario ya, urgente, que esté, no sé si en los currículums de los centros educativos, pero que esté en las aulas. Necesitamos que esto se hable en las aulas, que se discuta, que entiendan. Son muy conscientes de la mayoría de estas cosas los adolescentes, nos lo ha dicho Berta, pero es un tema que no podemos mirar para otro lado. El profesor no puede decir, a mí esto de las redes no me interesa, a mí esto de las redes solo me da miedo, a mí esto de las redes para qué si ahí copian, ¿no? Hacen a saber lo que hacen, ¿no? No, esto de las redes es nuestra vida, es lo que tenemos delante de nosotros, es en el entorno en el que estamos viviendo y es necesario y urgente, ¿no? Incorporarlo, ¿no? en el día a día de las clases y de las aulas. Víctor es profesor, pero es, bueno, ahora no me acuerdo, es la figura del asesor o bueno, no me acuerdo, el apoyo psicológico, digamos, ¿no? Dentro de los centros educativos. Tiene una mirada, o sea, está especialmente sensible a lo que sucede dentro de las aulas. Aprender en red es que necesitamos, o sea, que es que vamos a trabajar en red y vamos a vivir toda la vida en red ya. Y aprender en red significa sacar provecho de las oportunidades que nos da la red. Y la red nos da muchas oportunidades, no solamente nos da contenidos. Aprender en red no significa que sepamos buscar en YouTube vídeos de cómo, que lo hacen, y está muy bien, de cómo ¿no? arreglar mi ordenador, ¿no? O de lo que sea, esas comunidades de práctica que decía Berta. Aprender en red también significa aprender en red, es decir, aprender con otros. Aprender con otros es cada vez más importante, porque aprender con otros nos dan unas competencias cada vez más necesarias para trabajar. O sea, ya nadie trabaja solo, no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar con otros. Eso no se aprende, o sea, eso se aprende con la experiencia, algunos, otros nunca lo aprenden, y si no, deberíamos aprenderlo porque nuestro mundo es un mundo muy enredado en este sentido. Trabajar en redes nos referimos, o me refiero sobre todo a esto de las competencias, ¿no? El mundo del trabajo también se está viendo muy afectado, para bien o para mal. Todo, ¿no? Desde las maneras de trabajar, el tipo de puestos, la seguridad que teníamos, la estabilidad de los... ¿no? Todo está cambiando muchísimo, todos somos trabajadores del conocimiento, no hay nadie en esta sala, ni casi nadie, ¿no? en un país como, ¿no? como Europa, ¿no? Como España, dentro de Europa, que no vaya a trabajar gestionando conocimiento. Y gestionar conocimiento significa adquirir una serie de competencias, no sé cuándo, yo creo que mejor adquirirlas en la escuela que luego intentar adquirirlas después, que tienen que ver con eso, ¿no? Gestionar la formación, gestionar la infosificación, saber filtrar, saber, ¿no? Esas son competencias muy básicas pero muy importantes cada vez más. Y comunicar en red es esta idea de la escuela abierta, ¿no? La escuela en la playa, ¿no? La escuela que se abre a sus entornos, a sus contextos. También podríamos decir que comunicar en red es, ¿por qué no?, una escuela muchísimo más integrada por ejemplo, con las familias, ¿no? Hasta ahora lo que ocurría es que no sabíamos lo que ocurría de puertas para adentro. Dejábamos a nuestros hijos en las escuelas y ahí se acababa la comunicación. Luego han descubierto los mails, pero los mails no parece la vía, ¿no? El colegio de mis niños es un colegio público en Madrid, estoy encantado, ¿no? Pero el director el primer día nos dijo, este mail es unidireccional, yo les mando a ustedes noticias del colegio, ustedes no me responden porque no quiero conversar, no es un mail para conversar. Está bien, yo estoy encantado en ese colegio y saludo ¿no? Pero quiero decir que hay otras maneras de integrar a las familias, porque yo me siento muy responsable de la educación de mis hijos, que significa algo más que en las tareas en casa, ¿no? Significa, ¿no?, que me gustaría y lo haría, ¿no? Integrarme mucho más en el aula. Y al cabo lo que estamos, y yo aquí retomo un poco la vía más positiva, es un momento de grandes posibilidades. Doy de nuevo la voz a una profesora, lleva 30 años dando clase, con lo cual si me lo dice ella, pues bueno, me lo creo más que si lo digo yo, que al fin y al cabo soy un
consultor, un teórico, yo escribo y leo, pero no estoy metido, ¿no? Y ella dice que estamos en un momento de muchas posibilidades. Lo que sí que hay que hacer, y esto les retomo la idea del principio, es que hay que abordarlo sin prejuicios, con espíritu crítico, nunca perdamos el espíritu crítico, asumiendo la complejidad y huyendo de verdad de esas retóricas tan extremas que muchas veces nos presentan los medios de comunicación. Y tres últimas ideas. Es una necesidad, ya es una necesidad lo de incorporar las redes, ¿no? O lo digital en la educación. Es útil, además, ¿no? y es una oportunidad. Si algo nos caracteriza como seres humanos es la capacidad de comunicación, yo les diría, ¿no? Si algo caracteriza nuestro tiempo es la conectividad ubicua, la única manera de acercarse a estos temas es asumiendo su complejidad. Si algo caracterizado el aprendizaje ha sido siempre ser una actividad muy social, el aprendizaje ha sido muy social, por tanto la transformación digital creo que está amplificando lo más social y por tanto la tecnología, más que deshumanizarnos, yo creo que nos está haciendo más sociales, es decir, más humanos. Y cuando hablamos de tecnologías aplicadas a la educación, sobre todo lo que quiero decir es que tenemos que pensar en personas. No se trata tanto de digitalizar la escuela como de, como dicen algunos, escolarizar la tecnología. Escolarizar en el sentido de hacerla humana. Otra idea de otro de los grandes teóricos de esto, ayer hablaron de él, de hecho habló la persona que abrió el congreso, de Marshall McLuhan. Nosotros damos forma a nuestras herramientas luego nos forman a nosotros y este círculo yo creo que hay que mantenerlo siempre. No hay que dejarse ni dominar por las herramientas. Las herramientas no son tan neutras como a veces pensamos, ¿no? Las herramientas son importantes, las tecnologías son importantes, pero tenemos que constantemente, ¿no? Cuestionarlas y darles nuevos usos. Y esta última idea, ¿no? Que el futuro, ¿no? Ya está, o sea, el futuro ya está y se nos pasa, se nos va. Entonces, bueno, que nada más. La frase no es mía, tampoco, yo, como ven, ¿no? Digo poco de mis propias palabras, es de un novelista muy divertido que se llama David Markson y que escriben libros llenos de frases como esta, ¿no? Curiosidades, ¿no? Nada más, que pasen un buen día y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. En fin, después de los datos que nos ha aportado Berta, las reflexiones tan interesantes que nos ha aportado también Carlos, no sé si 5 minutos dice el señor director, por si alguna persona... Sí. Bueno, comento yo que en el programa que teníamos al profesor Sarí, todavía lo tenemos, pero al realizar el programa se nos pasó que en Colombia son 7 horas menos, lo tenemos por Skype, y el pobre nos dijo que lo de las 3 de la mañana le venía un poco mal, entonces lo vamos a hacer madrugar allí, empieza un poco un día antes, nos va a atender a las 6 de la mañana la conexión, que aquí va a ser a las 1, entonces vamos a intentar adelantar un poco la de después del café, pedimos que regresen a las 11 justo la del café para que no se nos alargue y podamos tener a las 1:15 más o menos al profesor Saiz. Así es. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarle a Carlos, he entendido todo y me ha gustado muchísimo. Hay una duda que tengo. Está bien. Lo que yo había oído, que no soy inmigrante digital, yo soy exiliado digital. En la dicotomía inmigrante nativo, yo la entendí cuando me la explicaron, no tanto que es muy peligroso como una etiqueta que se pone a alguien que determina ya su historia, sino como una necesidad de los formadores, de los maestros, de entender que las personas que han crecido, que han desarrollado su mente en lo digital, tienen una forma de procesar, parece ser, yo necesito que lo entiendo, diferente de los que no lo hemos hecho. Por ejemplo, pues procesar cosas de forma simultánea a la vez, que hace que los adultos nos mosqueemos. Niños, no puedo hacer 4 cosas a la vez. Es que esos niños han aprendido a pensar y a atender tareas de forma. Yo entendía que era muy interesante el analizar si alguien es digitalmente nativo o no, para comprender que pueda pensar, que pueda aprender de una forma diferente. Entonces, me parecía que eran unos términos que eran interesantes de incorporar
teniendo en cuenta el peligro de que se convierta en una estrella que se pone amarilla, ¿no? Sí. Al parecer eso está cambiando ahora, era por... No, la idea es, yo lo que quería simplemente era criticar el concepto por simple, porque siempre que hacemos algo, siempre que simplificamos excesivamente, y cuando usamos nativo e inmigrante lo usamos como etiquetas y por tanto estamos determinando desde el nacimiento, ¿no? Todo lo que usted está diciendo, las partes buenas y las partes malas. Y el término está muy cuestionado, ¿no? y además ha habido después revisitas al término, ¿no? El mismo Mark Prensky lo ha intentado después matizarlo. Hay quien habla de residentes y visitantes. Bueno, estamos intentando todavía entender. Es que llevamos muy pocos años con esto, ninguno sabemos, no tenemos instrumentos para manejarlo suficientemente bien. Dicho esto, la otra parte, yo no soy un experto, pero hay una gran línea de trabajo, mucha gente trabajando desde hace muchos años, desde Gartner y sus inteligencias múltiples hace 20 años, sobre hasta qué punto las maneras de procesar información, del cerebro, cómo todo esto está cambiando profundamente las formas, y por tanto si podría ser cierto, y hay gente que habla efectivamente de una generación multitasking, capaz de hacer muchas tareas al mismo tiempo, si hasta cierto punto la tecnología nos está modificando consustancialmente cómo somos, y no sé si para bien o para mal, Sobre esto hay mucha literatura, hay mucha gente, es interesante desde luego, y yo no soy un experto y no me atrevo a colocarme. Hay de nuevo posturas demasiado enfrentadas, hay posturas como la de Carr, que viene a decir que estamos perdiendo la capacidad de concentración, que no sabemos leer, y hay quien lo coge y dice no, al revés, es que saben leer dos cosas al mismo tiempo. Es decir, que el terreno es muy interesante, está también en plena batalla, y hay mucha gente desde muchos ámbitos de la neurociencia, de la psicología, intentando acercarse a esa cuestión. ¿Hasta qué punto la tecnología? De hecho, los inicios de esta señora que les he dicho al principio, Sherry Tucker, van por ahí. Ella viene un poco, yo creo que ella es psicóloga de profesión, y los primeros libros, esos son los que tenían una visión más positiva sobre la tecnología, iban un poco en venir a decirnos que las tecnologías nos estaban incidiendo al ser humano de manera positiva porque nos estaban transformando algunas capacidades para bien. Cuando se ha puesto a verlo desde un punto de vista más sociológico, más de día a día, es cuando le ha dado más miedo, la parte. Entonces, yo no me atrevo que cuando se habla de nativos inmigrantes podemos estar metiendo en el nativo todas estas nuevas, pues puede ser, Lo que yo quería simplemente cuestionar era que el término es demasiado simple, que no se adecúa a la realidad y que desde luego no es un tema generacional, que las diferencias no están ahí, hay muchísima más complejidad, hay temas socioeconómicos, hay temas de raza, de sexo, hay muchísima más complejidad como en todo lo que nos sucede como seres humanos, y no podemos calificarlo con esa simplicidad. Dicho esto, la otra parte, la que no conozco bien, sí que es interesante, y hay mucha gente también investigando en cómo las tecnologías nos están transformando capacidades cognitivas. Y el caso de Howard Gardner es interesante, que escribió el libro famoso de las inteligencias múltiples hace 20 años. Su libro se interpretó rápidamente como maneras de aprender distinto, y sin embargo él hablaba de inteligencias múltiples, de maneras distintas de entender el mundo, y enseguida los profesores lo entendieron como maneras de aprender distintas, de aprendizajes múltiples. Y él hace muy poco ha escrito varias cosas intentando separar, es complejo de entender, que no es lo mismo inteligencia múltiple que aprendizaje múltiple. O sea, que es que estamos es algo que tiene 20, 30 años, y eso es muy poco, eso es muy poco. ¿Alguna más? ¿Una duda, alguna cuestión? Bueno, pues yo creo que entonces damos por finalizado este debate. 15 minutillos para tomar un café, y nos vemos a las 11, comenzamos la siguiente sesión, ¿vale?